Queridos amigos del periódico Valores Cristianos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Soy Angélica Raquejo y aquí estamos una noche más en una entrevista, por supuesto, espectacular. Me encanta estar nuevamente aquí con ustedes, entrevistando personas para que ustedes las conozcan de fondo y sepan estas próximas elecciones, por supuesto, elegir a conciencia. Y así que hoy les traigo una invitada, por supuesto, de lujo. Así que antes de invitarla a que ella pase, a mí me encantaría, por supuesto, recordarte que cada like, cada comentario, cada compartida es muy importante para nosotros. Así que si lo puedes hacer, te lo agradeceríamos con todo el corazón. Y muy bien, entrando en materia, pues les cuento que hoy estamos en una entrevista, por supuesto, con mucho valor, un espacio para conocer a quienes hoy aspiran a representarnos, no solamente desde sus propuestas, sino desde su historia y convicción, que es muy importante. Hoy nos acompaña Angélica Narváez, candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, trabajadora social, especialista en derecho de familia, madre, activista social y una mujer que ha recorrido distintos escenarios educativos, comunitarios y legislativos. Angélica, gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Angélica, muy feliz de compartir contigo y con toda la audiencia de Valores Cristianos en esta noche. Para nosotros es un gusto y un placer que hayas sacado tiempo de tu apretada agenda y hoy estés por favor aquí compartiendo con nosotros. Y mira que para entrar en materia, a mí me gustaría que antes de entrar en propuestas, conocerte a ti como tal, quién es Angélica Narváez en su día a día y quién es fuera de la política y los escenarios públicos. Bueno, Angélica Narváez es una mujer rescatada por gracia hace muchos años. Yo tenía 15 años cuando el Señor me rescató. Hoy en día tengo 43. Así que mi vida se resume en eso, en que fui rescatada por gracia después de haber tenido una vida un poco compleja. Yo vengo de una familia que lastimosamente vivió muchas cosas cuando yo estaba pequeña. Nuestro padre tuvo problemas de alcohol, entre otras cosas, y eso marcó la vida de mis hermanas. Soy la mayor de 3 hermanas y la mía propia. Mi mami, una mujer trabajadora, una mujer que sacó a sus hijas adelante y de la manera más improbable que había, porque era muy difícil después de haber sido ama de casa durante todo el tiempo, salir a enfrentar la vida con sus 3 niñas, mirar cómo podía sostenerlas. Así que muchas personas, como popularmente dicen, por esas 3 niñas, y Dios es bueno y permitió que mi mami tuviera. Y bueno, creo que todo eso también marcó mucho lo que el Señor tenía como parte del propósito con mi vida y era prestar un servicio de corazón a la comunidad. Por eso también el trabajo con niños siempre ha sido fundamental para mí. El tema de la defensa real de la mujer, no desde ideologías baratas, pero ante todo esa defensa de los niños y la familia. Creo que a nivel general, así tal vez podría resumir un poco acerca de quién soy. Qué bonito, Angélica. Y por supuesto, leyendo un poco de tu historia, precisamente tu historia de vida tiene momentos muy complejos que marcaron tu camino. ¿Cómo esas experiencias personales influyen hoy en la manera en cómo quieres legislar y representar a los bogotanos? Bueno, creo que lastimosamente el hecho de que la educación en Colombia haya estado marcada en tantos años por una ley general de educación que, pues bueno, los que no lo saben, es la ley 115 de 1994, siendo una ley que no ha sido lo suficientemente revisada al punto en que hoy en día, aunque ha tenido algunas reformas, se ha convertido en algo parecido a una colcha de retazos, pero sin traer una respuesta verdadera a las necesidades educativas en el país, hizo que en mí generara siempre la expectativa de cómo sería la educación si fuese diferente, cómo muchos niños tendrían la oportunidad de salir adelante si la educación no solo estuviera enmarcada dentro de las instituciones, si papá y mamá estuvieran desde el primer momento con ellos, tal vez su educación hubiese sido distinta. Entonces la palabra familia y educación siempre ha estado en mi mente, siempre ha sido como pensar
Si otros niños aprenden distinto a mí, pues porque no nos enseñan a cada uno de forma personalizada. Pero claro, el marco institucional siempre ha estado dando línea. Entonces, cuando te atreves a pensar diferente, puedes llegar a ser rechazado en muchos sectores. Y esa es la razón por la que, bueno, es una de las tantas razones por la cual estamos dando este paso como candidatos a la Cámara de Representantes. Y tú dirás, ¿candidatos? ¿Cómo así que candidatos? Esta candidatura no es solo mía. Somos candidatos Aymer Andrés Barreto, que es mi esposo, mis dos hijas y yo. ¿Por qué? Porque esta campaña la estamos asumiendo como algo de familia. Es una campaña que como familia hemos decidido dar el paso en obediencia a Dios y a los cuatro nos marca eso, ese deseo de servir, ese deseo de demostrar que la educación no es sinónimo únicamente de escuela, pero al mismo tiempo no es sinónimo tampoco solo de que sea el Estado el que debe intervenir, porque cuando te das cuenta, por más de que algunos colegios hacen una muy buena labor, el Estado quiere decirles cómo tienen que educar a los niños que están allí matriculados, pasando por alto la filosofía institucional, la autonomía educativa, pero ante todo el derecho de los padres a educar. Y más aún cuando un padre dice, en el colegio no encontré respuesta y quiero educar en casa, con mayor razón el Estado quiere meterse. Así que desde el Congreso de la República necesitamos personas que entiendan lo que significa realmente la libertad para educar. Y bueno, por eso en obediencia a Dios como familia estamos dando este paso. Qué bonito que incluyas a tu familia porque de verdad una campaña política es verdaderamente titánica y por supuesto de una u otra manera tu familia está ahí presente en cualquier decisión. Qué bonito ese apunte. Angélica, eres trabajadora social y llevas más de 20 años trabajando con comunidades. ¿Qué te ha enseñado ese trabajo de base sobre la realidad que muchas veces no se ve desde el poder? Me ha enseñado que el poder le pertenece a la gente, no al Estado. Y fíjate que justamente, bueno, por acá lo tengo, no sé si se alcanza a ver, el eslogan de nuestra campaña es devolviéndole el poder a la gente. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo vemos desde la perspectiva bíblica, en Génesis 1, 2, todo el libro de Génesis, vemos cuando el Señor se toma el tiempo de crear la tierra, de organizarla, crea al hombre y a la mujer y da un mandato clarísimo: administren la tierra. En algunos versículos, en otras versiones lo van a encontrar como sojuzgad la tierra. Básicamente Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos pone a administrar la tierra, nos pone a trabajar, pero no el trabajo entendido como aquella canción popular que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, no, sino que el Señor en confianza con nosotros nos dice: creé este lugar precioso y confío tanto en ti que creo que lo puedes administrar bien. Y en ese sentido, desafortunadamente, muchos de nosotros no hemos entendido que Dios nos puso a administrar, Dios nos puso a gobernar. Cuando tú trabajas en comunidades, te das cuenta tristemente que muchas personas dicen: "Ah, es que acá las vías no las hemos arreglado porque el alcalde local no hace nada. Es que el tema de basuras está terrible en el barrio porque el edil no hace nada". Y le echamos la culpa a todo mundo, pero se nos olvida que Dios nos puso a nosotros a administrar. Nos puso a nosotros a ser quienes gobernemos, a hacer autogestión, trabajando en comunidad por tantos años, desde muy joven, porque todo esto comenzó alrededor de los 14 años, siendo muy chiquitica, Wow. de capacitar a otros, de animarlos a hacer cosas. Me di cuenta que la gente solo estaba con la mano así extendida, diciendo: deme, deme, no todos, algunos. Sí, yo misma fui criada en un contexto en donde viví toda mi vida en Ciudad Tunal, en la localidad de Tunjuelito. Siempre trabajé en sectores hasta el día de hoy como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, entre otros sectores de la ciudad, también desde el voluntariado. Y justamente eso me llevó a darme cuenta cómo a final de año aparecían siempre las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, y con el permiso de algunos compañeros, los políticos en campaña, con los regalos para los niños, con el mercado, con la lechona, pero nunca buscando una verdadera transformación social, sino una dependencia del Estado, una dependencia de las organizaciones. Incluso, con mucho respeto debo decirlo, muchas organizaciones cristianas con buenas intenciones por mucho tiempo también cayeron en ese error asistencialista. Entonces, cuando tú trabajas en comunidad te das cuenta, lo peor que podemos hacer es venderle la idea Totalmente. a la gente de que un gobernante es el Mesías.
de que un gobernante va a venir a transformarte la vida, y mucho menos con regalos esporádicos. Lo que tenemos que hacer es devolverle el poder. Popularmente algunos dicen, no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Pero básicamente la palabra por eso te enseña que el que no trabaja no coma, que todos tenemos que ser responsables. Entonces, mi trabajo en la comunidad por tantos años me ha llevado a eso, a venir en este momento como candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, a optar por una curul pidiéndole a la gente, no venga, vote por mí, sino venga, trabajemos juntos, porque usted, Dios le dio el poder, no solo Dios, si no lo quieren ver desde el ámbito de fe, sino que la Constitución política le ha otorgado deberes y derechos, y uno de ellos es votar bien por personas que entiendan para qué es el Congreso de la República. Tienes toda la razón, mi Angélica. Y precisamente la educación y la familia, ya nos has hablado un poquito acerca de ello, que han sido banderas constantes en tu activismo, porque estos temas deberían ser prioridad para Bogotá desde la Cámara de Representantes. No solo Bogotá, el país entero. De acuerdo, y me gusta la claridad que haces porque algunas personas aún no comprenden bien qué es la Cámara de Representantes, qué es el Senado. Y bueno, pero primero quiero dar respuesta a la pregunta que me estás haciendo y ahorita explicamos ese punto. Porque estos temas son importantes, porque es que en el Congreso de la República se hacen las leyes. Y es muy importante que todos sepan que las leyes son de obligatorio cumplimiento. Es decir, cuando una ley sale del Congreso, es revisada por la Corte Constitucional y esta la prueba porque dice sí, está justificada dentro del marco de la Constitución y luego pasa a la firma presidencial, se convierte en algo que todos los ciudadanos tienen que cumplir. Entonces, cuando en el Congreso se legisla en temas de niñez, en temas de familia, que de hecho todo afecta a la familia. Hay personas que creen que solo el tema de ideología de género afecta a la familia. No, cuando la gasolina sube desmedidamente, cuando los impuestos también se vuelven desmedidos, ojo, no estoy diciendo que acabemos con los impuestos, porque aquí como estamos conectados con hermanos en la fe, también lo puedo hablar con claridad. El mismo Señor Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar impuestos, por supuesto, porque hay que sostener también la nación en aspectos específicos, pero ya el abuso de impuestos en el que estamos es otro nivel. Entonces, cualquier cosa que se legisle, el tema de vacunación, por ejemplo, el tema de servicios de salud en general, todo afecta a la familia. Entonces, por eso tenemos que estar en el Congreso, porque todos los temas sin duda van a afectar de manera positiva o negativa. Pero también acá hay algo que decir, Angélica, y es que a veces lastimosamente muchas personas creen que por el hecho de llegar al Congreso tenemos que llegar a hacer un montón de leyes. ¿Por qué? Porque el congresista tiene que hacer leyes y eso no es así. Y acá hay algo muy claro que quiero también que las personas que nos están escuchando o que van a ver en diferido este live tengan muy presente. Entre más leyes tengamos, menos libertad tenemos. Entonces, Total. si su candidato le está diciendo, cuando yo llegue al Congreso, voy a presentar esta y esta ley, siéntese a hablar con su candidato y pregúntele si realmente entiende cómo la libertad justamente puede comenzar a perderse en la medida en que le demos más poder al Estado. Entonces, si bien es cierto que tenemos que estar en el Congreso para legislar, no es menos cierto que la forma de legislar no es solamente haciendo nuevas leyes, sino revisando las que existen y derogándolas, que de hecho es la propuesta que nosotros tenemos desde esta campaña. No es llegar a hacer un montonón de leyes. Por supuesto, yo soy defensora de la libertad para educar hace más de 20 años. Soy activista pro vida desde hace más de 15 años. Cuando acá por primera vez, 40 días por la vida comenzó con la primera vigilia, en donde solo nuestros hermanos católicos salían a hacer las oraciones públicas, allí también estábamos presentes apoyando. Entonces, el tema no se trata de solamente fijarnos en estos temas, porque algunas personas dicen, cuando yo llegue voy a hacer la ley pro vida. Bueno, suena lindo y son buenas intenciones, pero entre más leyes, menos libertad. Además, porque es que las leyes que hacemos no solo las revisa el congresista que las propuso, sino que tienen mínimo 4 debates, dependiendo del tipo de ley que sea. Entonces, cuando no la reviso solo yo, sino que son otros congresistas más, ellos van a tener la oportunidad de meterle lo que muchas veces llamamos micos. Entonces, por eso es tan peligroso que propongamos hacer tantas leyes. Hay que hacer control político, hay que derogar leyes malas y hay que hacer la labor del congresista como se debe.
Es un arma como quien dice de doble filo. Pero Angélica, tú ya conoces el Congreso desde adentro como asesora legislativa. ¿Qué aprendiste en ese proceso y qué harías diferente ahora como congresista? Angélica, yo tuve la oportunidad maravillosa de trabajar con el mejor congresista que se llama Carlos Eduardo Acosta. Carlos Eduardo Acosta desde la Cámara de Representantes no solo me enseñó a ser un buen congresista, sino que también me ha Excelente. enseñado con su testimonio de vida que se puede ser íntegro. Hay personas que son buenos congresistas, pero en lo privado no lo son. Y con el equipo de trabajo que estuvimos con Carlos, algo que admiramos es que Carlos siempre ha sido un hombre íntegro. Junto con su esposa Missy, no solo lideran Convivencia, que es la ONG no solo más grande, de mayor presencia en el país, sino que aplica los principios bíblicos como son. Entonces, cuando tú ves de cerca la vida de un congresista que se guarda hasta en lo más mínimo en el trato con las mujeres, en el relacionamiento con los demás congresistas, tienes todo para decir, wow, sí se puede. Algo que admiro un montón que nos sucedió en muchas ocasiones es que aún personas como María José Pizarro, como Mauricio Toro y otros congresistas de una línea muy marcada de izquierda, siempre respetaron el trabajo de Carlos Eduardo por una sencilla razón, porque Carlos siempre nos enseñó a que hay que defender la verdad, pero siempre tenemos que hacerlo desde los argumentos, desde el respeto. Cuando tú tienes la verdad en una mano y la razón en la otra, no hay por qué temer, pero tampoco hay que agredir a las personas. Así que sí, mi paso en el Congreso fue increíble, una bendición porque aprendí del lado del mejor, pero también tuve la oportunidad de compartir con otras personas de diferentes líneas ideológicas, aprender que desafortunadamente muchos hacen lo malo, aprender que las leyes se tienen que tramitar con excelencia, que no hay que hacer un montón de leyes, que hay que trabajar a conciencia, que hay que involucrar a la ciudadanía. Así que desde ese punto creo que gracias a Dios fui muy bendecida de trabajar al lado de Carlos y bueno, hasta el día de hoy también he tenido la oportunidad de asesorar de forma externa a otros congresistas y eso me reta, Angélica, porque me da la oportunidad de decir, sí tenemos mucho para llegar a ser, no solo yo, sino que más compañeros que también están en este momento aspirando, que también son cristianos, tenemos una oportunidad de oro para llegar a ser una bancada grande que entre en defensa de los valores que realmente nosotros representamos. Eso me parece muy importante, Angélica, tener un previo conocimiento, como quien dice, estar un ratico viendo los toros desde la barrera para uno saber a qué se va a enfrentar es demasiado importante al momento de uno votar por un candidato, porque pues lamentablemente uno votar por una persona que no sabe a qué es lo que se va a enfrentar, pues la verdad siento que resulta un poco más difícil. Y precisamente también anteriormente nos hablabas que has estado en diferentes marchas, movimientos ciudadanos y procesos sociales, Angélica. ¿Cómo traduces hoy esas luchas sociales en propuestas concretas para el Congreso que me imagino que han alimentado, por supuesto, lo que eres y representarás allí en el Congreso? Mira, la mayor propuesta que nosotros tenemos es promover la libertad de los ciudadanos. ¿Qué significa promover la libertad? Cuando nosotros somos ciudadanos responsables, nos convertimos en ciudadanos libres. Hay propuestas muy puntuales que nosotros tenemos, pero antes de contártelas, me preguntabas por el tema de las movilizaciones sociales. Y aquí es clave mencionar que desde estas movilizaciones sociales, una que comenzó a generar, digamos, mayor impacto a nivel nacional y con la cual sé que muchos de nosotros estamos agradecidos, son con las movilizaciones del 10 de agosto de 2016. Tuve una oportunidad preciosa de haber trabajado de la mano con Ángela Hernández en estas convocatorias junto a otros líderes nacionales, porque no fue solamente una persona. A nivel nacional muchos líderes nos levantamos y tuve la oportunidad de ver cómo Ángela, siendo una mujer que en ese momento estaba en la asamblea departamental, fue la única valiente. Porque, sabes, Angélica, muchos congresistas les dijimos, vengan, tenemos los documentos completos con varias organizaciones. Eso fue un trabajo de muchas organizaciones de decirles, hay que hacerle control político a la ministra Gina Parodi. Nadie se atrevió y la única persona fue Ángela Hernández y bueno, el resultado ustedes ya lo conocen. Así que darnos cuenta que los colombianos pueden realmente unirse en torno a una causa es fabuloso. Tuvimos la oportunidad en el 2017, desde el Movimiento Nacional por la Familia, en traer el bus de la libertad a Colombia. En ese momento en Colombia no se hablaba
tanto de la agenda trans. De hecho, muy pocos habían escuchado, no sabían qué era eso. Algunos solamente decían, ah, bueno, hay gente travesti, pero no entendían qué era el concepto trans. Nosotros trajimos el bus de la libertad porque entendíamos la agenda que se venía en adelante y fue muy lindo porque pudimos también darnos cuenta de la importancia de trabajar en conjunto con las personas y de decirles hay que hacer pedagogía al respecto porque los niños nacen siendo niños y las niñas nacen siendo niñas. Entonces, cuando hicimos eso, muchas personas decían, qué bobada. O sea, ese bus dice algo que es muy bobo, eso es biología. Bueno, sí, pero si se dan cuenta en este momento, ya no es tan bobo decirlo, porque ya muchas personas dudan de si un niño nace siendo hombre o mujer. Entonces, todas estas luchas que ya llevamos por tantos años, hoy en día cobran más sentido. Y es por eso que desde el Congreso nosotros tenemos muy claro trabajar por la libertad. Y acá ya retomo el tema de propuestas. Cuando hablamos de la libertad, ¿a qué nos referimos? En el momento en que ya comencemos a revisar la posibilidad de presentar nuevos proyectos de ley, porque como te digo, inicialmente no queremos entrar a presentar proyectos, sino a derogar leyes malas, que de hecho en los últimos 4 años han sido un montón. Pero bueno, queremos comenzar a generar propuestas que ya venimos trabajando. Nosotros en el Congreso con Carlos Eduardo presentamos muchas propuestas, dentro de ellas, legalizar las plataformas de transporte privado, Uber, Cabify, todas estas. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi carro con el cual me esforcé por pagarlo o que lo estoy pagando, ¿por qué me impiden trabajar? Nosotros tenemos ya el proyecto de ley listo, de hecho se presentó en la Cámara de Representantes, pero varias personas de izquierda hicieron todo lo posible por tumbar nuestro proyecto. Lo lindo es que en medio de esa publicidad que nos hicieron, dijeron, es que ustedes quieren acabar con el taxismo. Así que nos trajeron a muchos conductores de taxi para ponernos en contra y la buena noticia es que les pudimos explicar a ellos que dentro de este mismo proyecto de ley estamos proponiendo acabar con los cupos de los taxis. Para quienes no saben cómo funciona el tema de los cupos, es que si yo soy un conductor de taxi que compré por fin mi carro, lo estoy pagando, no puedo mover mi carro si no pago un cupo que oscila entre los 70 y los 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay un gremio que manipula o tiene todo el monopolio de los cupos. Eso es devolverle el poder a la gente, la libertad para trabajar, todo el tema del libre mercado, porque Angélica, a nosotros nos están impidiendo trabajar con libertad, a nosotros nos están impidiendo pensar. Entonces todos tenemos que pensar de la misma forma para que podamos tener paz y tranquilidad. Nos están impidiendo tener objeción de conciencia con el tema de las vacunas. Cuando nosotros estábamos en la Comisión Séptima de Cámara, ¿qué sucedió? Que nosotros tuvimos que, por supuesto, analizar todos los proyectos que entraron para que las vacunas fueran obligatorias en Colombia. Con la sorpresa que nos llevamos, que todas las propuestas de vacunas nos decían claramente que eso era un líquido experimental, que no era ninguna vacuna que realmente tuviera una eficiencia y que por lo tanto las farmacéuticas no se harían cargo de los efectos colaterales. Nosotros lo denunciamos. Carlos Eduardo hizo, en ese momento como estábamos en pandemia, no podíamos estar presencial, hicimos audiencias públicas virtuales, se presentaron todos los documentos ante el Ministerio de Salud. Gracias a Dios se logró que no fuera obligatoria la vacunación, pero tú conoces el resto de la historia. Muchas personas que tenían preexistencias médicas y se vieron obligadas a vacunarse, algunos ya no están con nosotros y otros hoy sufren las consecuencias de haberse aplicado hasta Total. 3 o más dosis de vacunas. Entonces, cuando tú tienes la libertad para decidir, me vacuno o no me vacuno, trabajo en el sector privado o en el público, cuando tienes la libertad de generar, valga la redundancia, libre mercado, le estás Ujú. devolviendo el poder a la gente. Así que todas nuestras propuestas e iniciativas giran en torno a esto. Qué bonito, Angélica, de verdad pensar así en el ciudadano de a pie y eso es lo que necesitamos precisamente en la Cámara de Representantes. Y hoy te presentas como candidata a la Cámara por Bogotá, ya entrando un poquito más en materia. Angélica, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión y decir, este es el momento de dar el paso? El momento coyuntural que estamos atravesando. Te soy honesta, no estaba en mis planes en este año participar en las elecciones. Sin embargo, desde el año pasado comenzaron a pasar muchas cosas. El Señor comenzó a hablarme en lo privado, en mi tiempo de estudio de la palabra. En familia nos reunimos con mi esposo, con mis hijas, analizábamos muchas situaciones y me llamó mucho la atención que en varias ocasiones mi hija mayor me decía, mami, es que si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Mi esposo en algún momento me decía,
Primero me lo decía a manera de chiste, después ya no era tan chiste, me decía, tú te has capacitado, el Señor te ha permitido estudiar, tener la experiencia, ¿por qué no lo haces? Y en algún momento cuando ya habíamos trabajado en todos estos temas, yo le había dicho a mi esposo, es que entiendo todo lo que implica a nivel de familia, todo lo que tenemos que sacrificar. Y algo que me ha marcado mucho que mi esposo siempre me dijo fue, antes de ser esposa y antes de ser madre, tú eres hija de Dios. Así que si Dios da la indicación, confía en que como familia vamos a poder seguir juntos, avanzando, pero ante todo en obediencia al Señor. Y algo que también me da tranquilidad al respecto, bueno, por encima de todo, tener la bendición de Dios para dar este paso. Segundo, por supuesto, contar con el apoyo total de mi esposo. Pero tercero, saber que nosotros, al ser una familia homeschooler que educa a sus hijas en casa, nos ha permitido por años estar con nuestras hijas literalmente de un lado para otro. Cuando he trabajado en diferentes escenarios, como por ejemplo el Congreso, mis hijas felices también entraban con sus cuadernos, sus libros, estudiaban. Entonces eso no ha sido un impedimento, por el contrario, ha hecho que en ellas crezca el deseo de trabajar por su país, el sentirse identificadas por estas luchas y verlo no solamente como algo del momento, como la coyuntura, sino como un llamado de parte del Señor. Entonces todo eso es lo que nos motiva a dar este paso en este momento. Qué bonita, Angélica, de verdad. Y es que es bien interesante porque ahí es donde nos damos cuenta que nosotras como mujeres, Dios mío, nos ha dado una habilidad de ser multifacéticas y hacer una cantidad de cosas que cuando nosotros nos damos cuenta decimos, Señor, ¿cómo? Y qué bonito que de verdad sientas que esto es en obediencia a Dios. Y es muy importante, por supuesto, tener personas como tú que tengan temor de Dios y por supuesto allí puedan ser una voz de nosotros los ciudadanos de a pie. Precisamente, Angélica, conociendo un poco más de tu historia, has vivido y trabajado en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que más te duele de la capital y qué sientes que hoy necesita con urgencia desde el Congreso? Me duele bastante ver cómo las ideologías han permeado la mente. Tuve una oportunidad lindísima en lo más reciente, porque creo que ya les conté un poco como de mi trabajo a nivel de comunidad. Y en lo más reciente hicimos algo precioso de la mano de otras personas, porque nunca el trabajo se puede a través de una sola persona, siempre tenemos que hacerlo en equipo, y más cuando es un trabajo de reino. El Señor no trabaja como con jinetes solitarios, ¿no? Y en esa medida, en el año 2022, fundamos una mutual. Una mutual es una entidad preciosa que tiene la visión de poder servir a los demás y hace parte de la economía solidaria. Fíjate que las mutuales en Colombia no tienen tanto reconocimiento, las personas aún no entienden muy bien el concepto de mutual, sino que de pronto lo relacionan más con las cooperativas y está bien que lo relacionen por ese lado. Sin embargo, funcionan en algunos aspectos de forma distinta. ¿Y cuál es el objetivo de crear una mutual? Porque la gente, pues en su momento, cuando fundamos la mutual, me dijeron, pero Angélica, ¿eso qué tiene que ver? Eso tú deberías seguir en asuntos de gobierno, porque claro, cuando queda elegido Gustavo Petro, es cuando me dedico a crear esta mutual. Y la gente me decía como, no tiene sentido, más que nunca deberías seguir en asuntos de gobierno. Entonces yo les decía, es que la mutual justamente tiene el objetivo de contrarrestar todo lo que se está haciendo desde el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en este momento el gobierno nacional nos habla de economía popular y nos está hablando de cómo adoctrinar a la gente para que sea el Estado su benefactor, su papá. Cuando tú tienes la oportunidad de hacer parte de una mutual, te das cuenta que brilla el principio que está en Hebreos, que habla de la ayuda mutua no os olvidéis. Y cuando haces parte de una mutual, se reúnen en comunidad muchas personas de diferentes sectores para entre ellos poder brindar diferentes servicios de salud, de educación. Entonces, justamente ese dolor que había en mi corazón de ver cómo las ideologías nos llevan a no trabajar en algunos casos, a depender del Estado, se convirtió en algo como, no me puedo quedar quejándome, listo, quedó elegido Gustavo Petro, ¿qué hacemos? Hay que buscar que la gente siga trabajando, hay que apoyar a los emprendedores, hay que capacitar a otros, entonces creemos una mutual. Así que esa mutual en este momento sigue funcionando, brindando la oportunidad de créditos, no para que la gente se endeude, sino para que los emprendedores puedan tener lo que popularmente llamamos un plante, sin que tenga intereses exorbitantes, sino que sean intereses que le permitan realmente
arrancar con su negocio, pero también pagarlo en cuotas decentes, en cuotas que realmente le permitan trabajar, tener libertad. Así que pese a que era un dolor en su momento, hoy lo veo también como una oportunidad lindísima en la que el Señor nos permitió explorar algo que muchos quieren usar para mal, como nosotros podemos usarlo para bien cuando usamos los principios bíblicos de forma correcta. Qué bonita bandera tienes y lo que más me gusta es que también la tienes súper clara. ¿A qué vas a llegar allí al Congreso? A mí me encantaría seguir hablando contigo, Angélica, pero entendemos que el tiempo es limitado y por supuesto, ya para ir dando un poquito de cierre a nuestras preguntas, cuéntanos qué le dirías hoy a los bogotanos que están cansados de la política y no creen que el Congreso pueda cambiar algo. Lo primero que tengo que decirles es la política no es sinónimo de politiquería. La palabra política viene del griego polis. Polis significa ciudad. Por tanto, los políticos son los ciudadanos. Eso quiere decir que la política es asunto de todo aquel que viva en una ciudad, en un municipio. Yo sé que para muchos de nosotros ha sido duro, porque ver que muchos políticos de pronto se han dedicado a hacer promesas y a no cumplir, nos lleva a decir, no, yo no quiero tener nada que ver con la política, pero cuando tú entiendes que ser político implica ser alguien pendiente de los asuntos de la ciudad, dices, "Ah, caramba, yo también soy un político, porque yo también debería estar al tanto de los temas de la ciudad". Así que a todos los que en este momento están diciendo, no quiero saber de política, quiero decirles, así no quieras, es tu responsabilidad. Primero como mandato divino, segundo como mandato constitucional. Date la oportunidad de conocer lo que significa realmente la política. Es el arte de servir. Las personas que están en un cargo público por elección popular y por, así no sea por elección popular, son servidores públicos. El Así problema es es. que muchos no sirven porque ustedes y yo no estamos pendientes de hacer el debido control, la debida Ujú. supervisión. Entonces la invitación es, voten a conciencia este 8 de marzo. Vote por quien usted quiera, pero hágale una revisión a su candidato. Verifique, por favor, que sea una persona idónea, con experiencia, que no venga a hacerle a usted promesas que no puede cumplir desde el Congreso. En este tiempo es muy fácil ver personas que llegan a prometer un montón de cosas y yo digo, Dios mío, pero esa no es la labor del congresista. Entonces, por favor, estudien el perfil de los candidatos, pero ante todo dense cuenta de algo. Las elecciones este año son el 8 de marzo. El 8 de marzo por mucho tiempo fue el Día de la Mujer. De hecho, tenía hasta una connotación bonita en algún tiempo. Hoy en día, el 8 de marzo es el Día de los Destrozos Feministas. ¿Ustedes creen que es casualidad que hayan puesto las elecciones el 8 de marzo? No es casualidad. Así que tenemos que votar temprano, con Ujú. responsabilidad, y si también pueden, les quiero pedir, sean testigos electorales. No importa por quién usted vote, pero sea testigo electoral. Comprométase a cuidar el voto, porque posiblemente, ojalá no, pero estas podrían ser, según lo que muchos dicen, las últimas elecciones libres. Entonces, que no nos quede en la conciencia el decir, ay, yo alguna vez pude haber hecho algo por este país, sino que podamos decir, yo voté y voté a conciencia. De pronto no quedó la persona por la que yo voté, pero voté a conciencia, no me dejé llevar por el Ujú. populismo, no me dejé llevar por el miedo, porque por miedo a veces no voto por alguien, digo, no, esta persona como que no tiene tantos votos, entonces aunque es bueno, mejor voto por el tradicional. No, eso también es corrupción. Así que amigos bogotanos, ustedes pueden votar en este momento por personas que los representen bien en la Cámara de Representantes. Si usted lo desea y quiere conocer más de nuestras propuestas, déjemelo saber, con todo el gusto le contaremos. Pero si incluso no quiere votar por esta propuesta, vote por alguna persona, pero haga la Ujú. conciencia, por favor. Mi querida Angélica, ya por último, te dejo los micrófonos abiertos. Cuéntanos por qué deberíamos votar por ti, que yo creo que es la pregunta más difícil que le puede hacer un periodista a un candidato. ¿Por qué deberíamos votar por ti y cómo te vamos a encontrar en ese tarjetón el 8 de marzo? Más que votar por Angélica Narváez, cuando ustedes marquen en el logo Bogotá entre todos, marcando el logo y marcando el número 111, ustedes van a estar votando por un proyecto de nación. Un proyecto de nación que no solo comienza o termina el 8 de marzo, para nada, sino que tiene en este momento una continuidad. Nosotros no somos un proyecto nuevo, somos un proyecto que lleva más de 8 años trabajando por el sentido común, por devolverle el poder a la gente. Así que esto es un proyecto generacional.
Nosotros necesitamos en el 2027 tener ediles, concejales, alcaldes, diputados, porque esto no se trata solamente de un momento de elecciones populares. Nosotros necesitamos generar que las personas se involucren. De hecho, si usted en este momento que me está escuchando dice, yo quiero ser edil, venga, hablemos. ¿Por qué? Porque necesitamos que desde ya usted se capacite, que usted pueda entender qué hace un edil. Entonces, cuando ustedes voten por el 111 de Bogotá entre todos, más que votar por Angélica Narváez, está votando por un proyecto de nación en el que necesito que usted sea parte. Porque ¿sabe qué pasa? Que a los congresistas se les olvida que los jefes son los ciudadanos. Y yo sí necesito que si usted vota por este proyecto, sea mi jefe, pero también sea mi equipo de trabajo, para que realicemos mesas de trabajo permanentes, para que todos los temas los revisemos en conjunto y que cada una de las cosas que hagamos, las hagamos realmente decentemente y en orden. ¿Cómo pueden votar por mí? Me van a encontrar en la parte donde dice Bogotá entre todos. Estamos en una gran coalición en donde se encuentra ALMA, donde se encuentra Cambio Radical, la U y el partido por el cual yo estoy, que es el partido Oxígeno. Entonces, cuando usted marque la X en Bogotá entre todos, marcando el 111, va a estar apoyando este proyecto de nación. Qué lindo, ahí ya nos quedó completamente claro, por supuesto. Y con esta entrevista tan amena, espero que usted haya conocido un poco más de quién es Angélica. Y por supuesto, Angélica, gracias por esta conversación honesta y cercana. Gracias a ti, gracias a los amigos de Valores Cristianos, porque creo que este espacio es tan importante para que todos nuestros hermanos en la fe puedan acercarse un poco más a lo que implican las elecciones a Congreso. Recordemos que primero va al Congreso, luego va a la presidencia. Muchos están angustiadísimos por elegir presidente y la primera vuelta a presidencia es en mayo. Así que en este momento la urgencia es el Congreso, porque independiente del presidente que quede elegido, el congresista es el que tiene que entrar a Ujú. tapar las cosas que desde el gobierno nacional vengan a traer. Así que gracias a ustedes, Valores Cristianos, gracias a ti, Angélica, por esta linda labor y esperamos seguir en contacto con ustedes muchas veces más. Claro que sí, mi querida. Mis amigos preciosos, gracias por habernos acompañado. Hoy no solo conocimos a una candidata a la Cámara por Bogotá, sino a una mujer con una historia, una vocación y una visión clara de servicio. A quienes nos acompañaron, gracias por quedarse. Esto fue una entrevista con valores, donde creemos que conocer a la persona es el primer paso para decidir a quienes queremos que nos representen. Así que muchas gracias por todo. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima entrevista con valores. Soy Angélica Raquejo. Chao. Bendiciones.